Sorandala había visto su parte justa de cosas rotas, naves destrozadas por los Raiders, satélites a la deriva sin rumbo, destripados en busca de chatarra, estaciones espaciales abandonadas, dejadas pudrirse en el vacío. Había pasado la mayor parte de su vida recogiendo escombros, rescatando lo que aún podía usarse, arreglando lo que quedaba atrás. Pero esto era diferente. La jungla de Allan 4 era un cementerio de enredaderas verdes y espesas que se retorcían alrededor de los restos de la nave alienígena derribada. Los restos habían atravesado el dosel dejando una cicatriz irregular de follaje aplastado y árboles astillados a su paso. El humo aún se enroscaba desde los motores rotos, brasas parpadeantes de una nave que había intentado y no había logrado salir con vida. Saurin ajustó la correa de su caja de herramientas sobre su hombro. Caminando con cuidado sobre twisted metal y placas agrietadas, la nave había sido grande, un aterrador longhol por su aspecto, pero algo en ella estaba mal. El daño no era solo por el impacto, había quemaduras de blaster en todo el pasillo, marcas de quemaduras que contaban una historia diferente. Alguien la había derribado, eso era una mala señal. Sora dentro, pasándose una mano enguantada por el sudor. Cabello húmedo había estado buscando salvamento, tal vez un núcleo de reactor en funcionamiento o algunos componentes de navegación. En cambio, había encontrado algo casado, y no estaba solo un sonido lo alcanzó el destino. Casi se pierde la jungla, zumbido constante de vida alienígena, una respiración profunda y rítmica tensa y desigual, no una máquina, no restos, algo vivo. Dobló una esquina pasando la bodega de carga colapsada, y fue entonces cuando los vio encadenados a los restos arrugados de la sala. Un dragón yacía roto contra el metal SAE y se congeló. Era enorme su cuerpo enroscado protectoramente alrededor de sí mismo, escamas brillando en la luz moribunda de los restos, cambiando entre azules profundos y oro radiante, cadenas envueltas alrededor de sus piernas y alas, gruesos grilletes de aleación reforzada del tipo que se usa para contener algo peligroso, pero no. Estaba solo tres pequeñas figuras acurrucadas debajo de su enorme crías de alas, sus diminutos cuerpos temblando, sus alas dobladas fuertemente contra ellos, el pecho de Zain apretado. Los habían dejado aquí. Quienquiera que los hubiera encadenado nunca había tenido la intención de regresar. La madre dragón levantó la cabeza ligeramente ante su presencia, sus ojos dorados fijos en él. No había forma de confundir el fuego, todavía quedaba en ellos la aguda inteligencia que pulsaba tras el dolor. Ella dejó escapar un gruñido bajo, débil pero aún lleno de advertencia. No confiaba en él no la culpaba. Saurin exhaló, levantando ambas manos lentamente, mostrando que no era una amenaza. Chica fácil, murmuró, no estoy aquí para hacerte daño. Ella enseñó los dientes en respuesta, un destello de desafío incluso cuando las cadenas la mantenían en el suelo. Saurin apretó la mandíbula. Esto no era solo un desastre, era una prisión, y la única pregunta que quedaba era si iba a alejarse o hacer algo loco. Las crías apenas respiraban. Saurin se agachó lentamente, cada movimiento deliberado, manteniendo sus ojos en la madre dragón mientras sacaba un pequeño escáner de su caja de herramientas. Dejó escapar un zumbido silencioso mientras los barría. La pantalla se iluminó con lecturas: deshidratación, desnutrición, heridas menores. Pero las cadenas eran el verdadero peligro. El metal era de alta calidad, construido para sostener algo increíblemente fuerte, y estaba presionando demasiado fuerte contra sus extremidades. Si no se controlaba, la paralizaría a ella y a las crías. No sobrevivirían sin ella. Saurin dejó escapar un suspiro lento. Tenía dos opciones: alejarse, fingir que no había visto esto, fingir que no era su problema, o dejarla ir y lidiar con las consecuencias. La madre dragón lo observó, sus fosas nasales dilatadas. Ella ya sabía su decisión. Saurin giró los hombros. Está bien, murmuró, déjame sacarte de aquí. Ella retumbó suavemente como si no estuviera convencida. Sí, Saur, dentro, ¿todavía no confías en mí? Es justo. Metió la mano en su mochila, sacando un cortador de plasma. El dispositivo wed suavemente. Mientras se encendía, una delgada hoja de energía sobrecalentada se encendió en la punta. En el momento en que el resplandor cobró vida, la madre dragón tensó, su cola se crispó, alas tensas contra las cadenas. Sus instintos le gritaron que esta era otra arma, otra amenaza.
Saurin no se inmutó. Mantuvo sus movimientos lentos y constantes, bajando el cortador hacia el primer grillete. El calor apenas besó el metal antes de que ella gruñera. Los músculos se tensaron como si estuviera lista para luchar contra el dolor. G.S. y murmuró, se congeló. Fosas nasales, llámase que duele, pero si no hago esto nunca te levantarás. Ella lo miró fijamente, ojos dorados, ardían buscando algo en su expresión. Él la dejó verlo, no lástima, no miedo, solo una promesa. Su gruñido se desvaneció ligeramente, sus músculos aún temblaban, pero ella no se movió. Saurin dejó escapar un suspiro lento y luego presionó el cortador contra el grillete. El metal siseó brillando al blanco, las chispas llovieron cuando el primer eslabón se rompió. El dragón se estremeció, las crías gimieron. Saurin ignoró el sudor que goteaba por su espalda, la apretada espiral de tensión que se negaba a dejar sus entrañas. Una por una cortó las ataduras, el olor a aleación quemada espeso en el aire con cada cadena caída. La respiración de la madre dragón se hizo más estable para cuando el último grillete se liberó. Dejó escapar una larga exhalación. La jungla se quedó en silencio. Saurin apagó el cortador retrocediendo y luego se movió. Su enorme cuerpo cambió, los músculos flexionándose por primera vez en lo que debieron haber sido semanas. Las crías se presionaron cerca de su costado. Mientras se estiraba un ala, entonces el otra, probando su fuerza, se volvió hacia Saurin por primera vez desde que él había llegado. No había miedo en sus días, ninguna hostilidad, solo algo más viejo, algo agradecido. Zain exhaló. Bueno, murmuró, supongo que realmente lo hice esta vez. La madre dragón inclinó la cabeza y luego, sin previo aviso, lo empujó suavemente, su hocico presionando contra su hombro. Saurin se quedó quieto, una prueba, un reconocimiento, un momento de comprensión. Zain dejó escapar una risa lenta y temblorosa. Sí, murmuró. De nada. Las crías piaron suavemente. La madre dragón levantó la cabeza mirando hacia los restos, luego al cielo. Ella no estaba corriendo, lo estaba esperando. Saurin tragó saliva. La verdadera pregunta no era si él iba a salvarla, más era que vendría después. La madre dragón cambió su peso, sus poderosas piernas temblando mientras se ajustaban a la desconocida libertad. Cada paso que daba era lento, deliberado, como si hubiera olvidado lo que se sentía moverse sin el peso de esas cadenas. Sus alas vastas y brillantes, incluso en la tenue luz de la jungla, se flexionaron experimentalmente. Saurin pudo ver la tensión en sus músculos de la misma manera que el agotamiento. Aún se aferraba a ella, pero no se rendía. Sus crías se aferraban a su costado, su pequeño cuerpo temblaba mientras ellas también intentaban pararse correctamente. Por primera vez en días eran más débiles, sus movimientos descoordinados, pero sus instintos eran fuertes. Se tambaleaban pero no caían, sus brillantes ojos no probados mirando a su madre en busca de tranquilidad. Sauron se quedó atrás viendo cómo se desarrollaba el proceso, sabiendo que este momento no era suyo, les pertenecía a ellas. La madre dragón giró la cabeza hacia su mirada dorada buscando interrogante. Él sabía lo que estaba pensando. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos desde aquí? Y la verdad era que no lo sabía. Sauron exhaló pasándose una mano por el pelo. Un paso a la vez, señora, murmuró, déjame averiguar cómo mantenerte de pie primero. Ella inclinó la cabeza ligeramente ante su voz, luego dio un bufido, un ruido no de frustración sino de reconocimiento. Luego, sin dudarlo, comenzó a moverse, sus alas se arrastraron ligeramente mientras caminaba. Su cuerpo aún delataba su agotamiento, pero cada paso era más fuerte que el anterior. Las crías la siguieron piando suavemente, sus pequeñas garras raspando contra los restos mientras luchaban por mantener el ritmo. Saurin se movió para caminar junto a ellos, manteniendo su paso lento. No tenía dudas de que ella podría moverse más rápido si quisiera, pero no lo dejaría atrás. Ese pensamiento se sentó extrañamente en su pecho. Llegaron al borde del claro de la jungla donde los restos se encontraron con un denso follaje. La nave había tallado un camino durante su descenso, y más allá de eso lo salvaje indómito se extendía hacia lo desconocido. La madre dragón levantó la cabeza, fosas nasales dilatadas mientras olía el aire. Saurin pudo ver la tensión en sus hombros, la vacilación. No solo estaba comprobando el peligro, estaba buscando algo que no estaba allí. La mandíbula de Zain se tensó. Quien la había encadenado aquí no solo había intentado matarla, la habían sacado de algún lugar, de algo que no estaba perdida. La habían robado y ahora por primera vez era libre. Adentro, ajustando la correa de su caja de herramientas, golpeó sobre su hombro. Está bien, dijo, voz más ligera de lo que sentía ahora que la madre dragón volvió sus ojos dorados hacia él y por primera vez ella no parecía perdida. Parecía lista. La jungla estaba viva con el movimiento. El espeso dosel susurraba mientras criaturas invisibles se movían entre las ramas. Extrañas luces parpadeantes pulsaban en la distancia.
Plantas bioluminiscentes reaccionaban a la humedad, cambiando de azules profundos a verdes misteriosos. El aire era pesado y húmedo, trayendo el aroma de la tormenta que sin duda llegaría antes del anochecer. Saurin había estado en docenas de planetas, pero este tenía un pulso, algo indómito y antiguo, algo que le recordaba que él no estaba en la cima de la cadena alimentaria. La madre dragón también lo sabía, caminaba con propósito, sus movimientos lentos pero deliberados, sus crías manteniéndose cerca. De vez en cuando se detenía, las fosas nasales dilatadas, escuchando. Saurin nunca había visto una criatura tan alerta, tan consciente, incluso en su estado debilitado. Se comportaba como una reina que había sido destronada momentáneamente, pero estaba a punto de recuperar su reino. Saurin, mientras tanto, estaba concentrado en un problema más inmediato. Su nave estaba a millas de distancia y el sol ya se estaba poniendo más bajo en el horizonte. Llevar al dragón y a sus crías allí a tiempo era imposible. Necesitaban refugio y lo necesitaban rápido. Siguió escaneando el paisaje en busca de algo, una cueva, un saliente, incluso un matorral lo suficientemente denso como para proporcionar cobertura, pero la jungla era espesa y sofocante, ofreciendo demasiados escondites para las cosas que podrían querer matarlos. La madre dragón se detuvo de repente. Saurin se detuvo también. La mano instintivamente buscó la pistola de pulso en su cadera, dejó escapar un sonido gutural bajo, no exactamente un gruñido, pero cercano. Saurin siguió su mirada. Hubo movimiento en la maleza por un instante. Todo quedó en silencio, luego la cosa se abalanzó. Saurin apenas tuvo tiempo de lanzarse hacia atrás antes de que un enorme depredador insectoide saliera del follaje. Sus mandíbulas dentadas chasqueaban a centímetros de su cara. Su cuerpo estaba cubierto de chitán negro, múltiples extremidades arañando el suelo mientras trepaba hacia ellos. Sauri disparó el primer tiro. Dio en su hombro chisporroteando contra el carpo. La criatura chilló, un sonido que le hizo rechinar los dientes. Luego la madre dragón se movió, no dudó, rugió. El sonido sacudió los árboles tan fuerte y lleno de furia que incluso la jungla misma pareció linchar y luego se abalanzó sobre la bestia. Ella todavía estaba débil, pero ella luchó como algo que había estado esperando este momento. La criatura intentó arañarla, pero ella fue más rápida e inteligente. La esquivó, golpeó, usó su poderosa cola para estrellarla contra el tronco de un árbol. Saurin aprovechó la oportunidad para disparar de nuevo, esta vez justo a través de su vientre expuesto. La cosa chilló una vez más y luego cayó muerta. Sauron dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Bajando su arma, su pulso aún martilleaba, pero la madre dragón ni siquiera respiraba. Con dificultad se giró hacia el ojos dorados afilados. No era solo supervivencia, era una declaración de que ya no estaba encadenada. Sauron exhaló sacudiendo la cabeza, recordatorio correcto de nunca enojarte. La madre dragón resopló y luego se giró hacia sus crías. Se habían agachado durante la pelea, sus pequeñas alas presionadas contra sus espaldas, pero no tenían miedo. Habían visto lo que era su madre. Saurin se pasó una mano por el cabello mirando la luz que se desvanecía. Todavía necesitamos refugio. El dragón parpadeó entonces como si entendiera. Se giró, olfateando el aire, y luego comenzó. Saurin vaciló antes de seguirla. Él la había estado guiando antes, pero ahora ella lo guiaba. La jungla los presionaba a su alrededor. El aire estaba cargado de humedad y el peso de la tormenta que se avecinaba. Saurin se movió con cuidado, manteniendo el ritmo de la madre dragón mientras navegaba por la densa maleza. Sus crías se mantuvieron cerca de su costado, sus pequeñas garras resbalaban en el terreno húmedo, pero no se quedaron atrás. Ella había tomado la iniciativa, sus ojos dorados escaneando el paisaje como si hubiera caminado por este mundo 1000 veces antes. Saurin no estaba dispuesto a cuestionarlo. Sabía lo que estaba buscando y después de la pelea con ese depredador insectoide, no estaba dispuesto a asumir que la jungla no les lanzaría algo peor. Necesitaban encontrar un lugar para descansar antes del anochecer. Un trueno retumbó en lo alto, un sonido profundo y rodante que envió vibraciones a través de la tierra bajo sus pies. Las escamas bioluminiscentes de las dragonas madre parpadearon débilmente en la tenue luz, reaccionando a la energía en el aire.
Saurin se sorprendió a sí mismo mirando la forma en que los colores ondulaban a lo largo de su cuerpo como las auroras que había visto en lunas cubiertas de hielo. De repente se detuvo. Saurin simplemente chocó con su enorme cuerpo antes de que se diera cuenta. ¿Qué es? Murmuró el dragón. Levantó la cabeza, las fosas nasales dilatadas, las orejas se movieron nerviosamente hacia algo invisible. Luego, sin un sonido, giró bruscamente y comenzó a caminar hacia la base de una cresta rocosa medio oculta detrás del denso follaje. Saurin la siguió abriéndose paso entre las anchas hojas cerosas y entonces la vio. Una cueva. La entrada era ancha pero baja, oculta bajo una pared rocosa que sobresalía, irregular y erosionada por el tiempo. No era profunda, pero proporcionaría suficiente cobertura de la tormenta y lo que sea que acechara en la jungla. La madre dragón entró primero, bajando su enorme cuerpo para que sus crías pudieran arrastrarse a su lado. La más pequeña, que todavía luchaba por seguir el ritmo, dejó escapar un débil chirrido y se giró, empujándola suavemente con su hocico hasta que se posó contra su costado. Sauron exhaló. Bueno, supongo que este es el hogar para pasar la noche. Escaneó la cueva asegurándose de que ya no hubiera nada vivo dentro. El suelo estaba seco, el aire fresco, el olor a piedra vieja persistiendo en el espacio. Esto serviría. Dejó su mochila en el suelo, frotándose los hombros doloridos. El día le había costado más de lo que quería admitir, cada músculo de su cuerpo, pero la adrenalina seguía ahí, manteniéndolo alerta. Había luchado contra carroñeros antes, había desbordado a los ejecutores del gremio, había sobrevivido a malos accidentes y tratos peores. Pero estar aquí con un dragón y sus crías protegiendo algo que no tenía motivos para confiar en él, esto era diferente. Se agachó cerca de la entrada de la cueva. Comprobando el amuleto de su pistola, la madre dragón lo observaba con esos ojos profundos y conocedores, pero no dijo nada. No es que pudiera. Saurin sentía que lo entendía. La tormenta estalló en lo alto, la lluvia caía en gruesas láminas golpeando la jungla exterior. Los relámpagos centelleaban entre los árboles en rápidas ráfagas cegadoras. El viento aullaba llevando los lejanos llamados de criaturas invisibles. Los depredadores se mantenían a raya por la ira de la tormenta. Dentro de la cueva había silencio salvo por la respiración constante de la dragona y su joven Saurin. Se recostó contra la pared de la cueva. El agotamiento se le metía en los huesos. Un día infernal, murmuró. La madre dragón parpadeó y luego, para su sorpresa, dejó escapar una profunda exhalación retumbante, no un gruñido. No una amenaza, pero algo más suave. Le tomó un momento reconocerlo por lo que era un reconocimiento, y por primera vez desde que los encontró Saurin se dio cuenta de que ella ya no lo toleraba más, lo estaba aceptando. El fuego crepitaba bajo en él. Centro de la cueva sus pequeñas brasas proyectaban sombras parpadeantes contra las paredes de piedra. Saurin había logrado recolectar suficiente timling seco de los escombros antes para encenderlo y aunque no era mucho, mantenía el frío a raya. Las crías se habían acurrucado más cerca de su madre, sus pequeños cuerpos recayendo al ritmo de sus respiraciones lentas y constantes. Saurin se sentó cerca del fuego haciendo rodar una barra de raciones entre sus dedos. No tenía mucha hambre, pero su cuerpo necesitaba combustible. Le dio un mordisco lento masticando distraídamente mientras observaba a la madre dragón. Ella no estaba dormida, no había descansado desde que dejaron los escombros y estaba empezando a mostrar que su cuerpo aún estaba débil, sus movimientos más lentos y deliberados. Las heridas donde las cadenas habían cortado sus escamas no se habían curado correctamente y dudaba que hubiera comido algo sustancial en días. Necesitas comida, murmuró principalmente para sí mismo. Ella movió una oreja al sonido de su voz, pero no se movió. Adentro frotándose la cara. Supongo que no puedes comer barras de raciones. Silencio. No lo creo. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero cuando Saurin escuchó atentamente pudo oír algo más bajo la lluvia, un zumbido bajo y distante. Su estómago dio un vuelco. Motores. Saurin se impulsó moviéndose rápidamente hacia la entrada de la cueva con cuidado de no molestar al dragón o sus crías. Entrecerró los ojos a través del aguacero buscando en el cielo y luego lo vio. Un barco. No era grande, pero era rápido, rozando justo por encima de las copas de los árboles, los reflectores cortando a través de la tormenta. Saur y juró en voz baja que habían regresado. Quienquiera que había dejado al dragón encadenado aún no había terminado con ella. Se giró hacia la madre dragón. Ella ya lo estaba observando, sintiendo el cambio en su postura. La
Agudeza en sus movimientos, ella sabía que los habían encontrado. El pulso de Zayn se aceleró. Tenían tal vez minutos antes de que el barco enviara un equipo abajo. Tenía que pensar rápido. Revisó su pistola. Media carga restante, no suficiente. Miró. Las crías aún se acurrucaban contra su madre sin darse cuenta del peligro que se cernía sobre ellos. No estaban listos para correr, ella tampoco. Saurin apretó los puños. Entonces solo había una opción. Se giró hacia la entrada, con la mandíbula apretada. «Yo me encargaré de esto», murmuró. La madre dragón dejó escapar un gruñido bajo y peligroso. No hacia él, hacia ellos. Ya no corría, ya no se escondía, estaba lista para luchar. Saurin sintió que algo frío se asentaba en sus entrañas. No sabía si podrían ganar, no sabía si esta era la pelea que finalmente lo mataría. Pero mientras la miraba, mientras veía la furia cruda ardiendo detrás de esos ojos dorados, sabía una cosa con certeza. Quienquiera que viniera por ella no tenía idea de hacia dónde se dirigían. El sonido del barco se hizo más fuerte, un profundo zumbido reverberante que pulsaba a través de la jungla, haciendo vibrar las hojas y enviando pequeñas criaturas a la maleza. La tormenta había enmascarado su aproximación, pero ahora los reflectores cortaban la lluvia, rayos brillantes perforando el denso dosel. El agarre de Zayn en su pistola se tensó mientras se posicionaba justo dentro. La entrada de la cueva medio oculta tras el saliente rocoso, la madre dragón se encontraba en la parte trasera. Sus alas se envolvían protectoramente alrededor de sus crías. Sus ojos dorados ardían con algo primordial, no furia de miedo. La nave flotaba sobre las copas de los árboles. Su elegante diseño depredador confirmaba lo que Saurin ya sospechaba. Este no era un carroñero cualquiera. Era un equipo de recuperación, lo que significaba que venían armados. Una voz metálica crepitó sobre un sistema de calibración externo, distorsionada a través de capas de estática, firmas de calor adquiridas por el objetivo, detectadas, moviéndose para la recuperación. El estómago de Sauron se retorció, no esperaban resistencia. Pensaron que estaban aquí para recoger carga, no tenían idea de que estaban a punto de entrar en una zona de guerra. A través del aguacero, Saurin captó el destello de la armadura, las distintas formas de figuras que descendían de la nave, los elevadores repulsores, 3 pesados operativos armados, sus rifles elegantes y compactos, construidos para contención, no para combate. La contención significaba que no estaban allí para matar al dragón, estaban allí para romperla de nuevo. La rabia arañó la garganta de Zayn, pero se obligó a concentrarse. Tenía una ventaja: la tormenta, la visibilidad era baja y sus sensores estarían luchando contra la interferencia electromagnética. Spirit no sería suficiente para detenerlos, pero podría ser suficiente para ralentizarlos. Exhaló, nivelando su pistola. El primer disparo tuvo que contar. El operativo líder aterrizó en el suelo justo afuera de la cueva, escaneando el área con un visor que parpadeaba con lecturas digitales. Sus botas crujieron contra el suelo húmedo cuando dio un paso adelante. El arma se elevó. Los signos de vida confirmaron la voz de la nave. Anunció: «Prepárense para la contención». Saurin disparó el primer tiro, impactando limpiamente en el hombro del operativo líder. El hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la explosión lo golpeara hacia atrás, enviándolo a deslizarse por el barro. Los otros 3 giraron hacia la cueva. Sus visores parpadearon en rojo cuando cambiaron al modo de combate. Saurin no esperó, disparó de nuevo, obligándolos. Para cubrirse detrás de las rocas dentadas cerca de la entrada 1 contra 3 no eran buenas probabilidades, pero no estaba solo. Un gruñido gutural profundo sacudió el aire. Saurin apenas tuvo tiempo de apartarse antes de que la madre dragón se lanzara hacia adelante. No dudó, no se contuvo. Su cuerpo debilitado, herido aún, era más rápido, más fuerte de lo que cualquiera de ellos podría haber anticipado. Cerró la distancia en un instante, garras cortando a través de la tormenta, su rugido ahogándola.
Lluvia, el segundo agente, ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de que su cola azotara su cuerpo enviándolo a estrellarse contra un árbol. El tercero intentó levantar su rifle, pero ella ya estaba sobre los dientes. Se hundieron en la armadura, un crujido repugnante cuando el metal se dobló bajo la fuerza de sus mandíbulas. El hombre luchó su arma disparando salvajemente al aire, pero había terminado. Ella lo tiró a un lado como chatarra. El cuarto agente dudó. Gran error. Saurin le disparó en la rodilla. El hombre se desplomó gritando mientras se agarraba la pierna. La madre dragón dio un paso adelante elevándose sobre su enorme cuerpo silueteado contra la tormenta. Se tambaleó hacia atrás dejando caer su arma. Por favor, el jadeó levantando una mano temblorosa. Sus labios se curvaron revelando filas de dientes afilados y brillantes. Sauron se puso a su lado, su pistola aún levantada. Ella estaba esperando su decisión. Saurin apretó la mandíbula. Dile a tu gente, dijo fríamente. Ella ya no te pertenece. El hombre asintió frenéticamente, su respiración entrecortada por el terror. Vete. No necesitó que se lo dijeran dos veces. Se tambaleó sobre sus pies y corrió. En el momento en que se fue, la madre dragón exhaló bruscamente retrocediendo hacia la cueva. Su lucha había terminado por ahora. Saurin se giró hacia ella respirando con dificultad. ¿Estás bien? Ella parpadeó hacia él, fosas nasales dilatadas. Luego, para su sorpresa, ella le dio un codazo en el hombro con su hocico, no con fuerza, no exigiendo solo reconocimiento. Saurin resopló una risa débil. Si no te pongas sentimental conmigo ahora. Pero ella no se movió y él tampoco. El barco se había ido. La jungla estaba en silencio por primera vez y lo que pareció una eternidad. Estaban solos. Saurin se sentó en la entrada de la cueva, pistola apoyada a su lado, él mirando la lluvia convertirse en una llovizna lenta, todo su cuerpo y sus músculos gritando de agotamiento, pero su mente no se detenía. Habían luchado, habían ganado, pero él gremio volvería. No tomaban las pérdidas a la ligera. La madre dragón yacía acurrucada en el fondo de la cueva, sus crías acurrucadas contra su costado. La más pequeña se movió estirando sus alas diminutas dejando escapar un suave chirrido antes de acurrucarse en su calor. Saurin se pasó una mano por la cara. Necesitaban un plan, no podían quedarse aquí, era solo cuestión de tiempo antes de que el gremio enviara más naves, más grandes, operativos más fuertes. Se giró hacia la madre dragón. Ella lo estaba mirando de nuevo, sus ojos dorados y legibles, su respiración lenta pero constante. ¿Tienes un hogar ahí fuera?, preguntó en voz baja. En algún lugar seguro. Ella parpadeó una vez y luego lentamente negó con la cabeza. El estómago de Zain se hundió. Él había esperado, tal vez la habían sacado de algún lugar, de un lugar al que pudiera regresar, que no tenía ningún lugar. Como él exhaló bruscamente pasándose una mano por el pelo. Muy bien, entonces encontramos uno. La dragona levantó la cabeza ligeramente. ¿Me escuchas?, murmuró. No te liberé solo para que pudieras terminar de nuevo en una jaula. Estamos sacándote de aquí por un largo momento. Ella no se movió. Luego se movió hacia adelante, su hocico presionado ligeramente contra su frente, dolorida y congelada. No una prueba, no una vacilación, una decisión, un vínculo. Ella confiaba en él y él por primera vez en mucho tiempo también confiaba en alguien. Dejó escapar un suspiro lento apoyando una mano contra sus enormes escamas cálidas. Supongo que eso significa que estamos juntos en esto. La madre dragón le emitió un profundo zumbido retumbante, un sonido que no era solo un acuerdo, era algo más, algo permanente. El amanecer llegó lentamente pintando la jungla en tonos de ámbar profundo y oro pálido. El aire estaba denso con el olor a tierra húmeda. Los restos de la tormenta de la noche anterior aún se aferraban a las hojas. Saurin se sentó en la entrada de la cueva mirando al cielo distante, esperando. El gremio regresaría, lo sabía tan seguro como sabía cómo arreglar un reactor roto. Habían subestimado a la madre dragón una vez, no volverían a cometer el mismo error. El dragón yacía estirado dentro de la cueva, sus crías se acurrucaron fuertemente contra ella. Finalmente se había permitido descansar, su respiración lenta y constante, pero Saurin todavía veía la tensión en su cuerpo. No estaba en paz. Estaba esperando igual que él. Un zumbido distante rompió el silencio. Sauron se puso rígido y volvió la mirada hacia el cielo. La nave del gremio regresaba, pero no estaba sola. A través de la niebla cada vez más delgada, pudo distinguir 3 naves. Esta vez, sus elegantes formas cortaban las nubes, sus motores retumbaban como truenos distantes. Ya no traían solo equipos de recuperación, este era un escuadrón de la muerte. El pulso de Sauron latía con fuerza contra sus costillas. Se giró hacia el dragón. Están aquí. No necesitaba que se lo dijeran. Sus ojos dorados se abrieron de golpe al instante. Sus fosas nasales se dilataron.
Los músculos se tensaron mientras se ponía de pie. Las crías se agitaron al sentir el cambio de energía de su madre. Piaron suavemente de miedo. Sauron agarró su mochila y se la echó al hombro mientras comprobaba su pistola. Todavía tenía poca carga, pero no importaba. Esta no iba a ser una pelea de potencia de fuego, iba a ser una pelea de supervivencia. La primera explosión vino desde arriba. Un rayo de fuego atravesó las copas de los árboles. Encendiendo la jungla en una violenta explosión, Sahar se estremeció cuando la onda expansiva golpeó enviando hojas y escombros volando por los aires, los estaban expulsando tratando de obligarlos a salir al descubierto. El dragón dejó escapar un profundo gruñido gutural dando un paso adelante de manera protectora frente a sus crías. Sus escamas brillaron en la luz. Cambiantes sus alas se flexionaron en advertencia. El gremio quería pelea, estaban a punto de conseguir una. Saurin se giró hacia ella su voz aguda: no podemos quedarnos aquí, tenemos que movernos. Ella lo miró fijamente por un breve momento, luego bajó la cabeza sin miedo. De acuerdo, ella entendió sin decir otra palabra. Saurin agarró a la cría más pequeña asegurándola contra su pecho mientras la madre dragón empujaba a los otros dos hacia adelante. El suelo tembló debajo de ellos cuando otra explosión atravesó los árboles. Corrieron. Saurin nunca se había movido tan rápido en su vida. Sus botas resbalaron en el suelo húmedo, las ramas azotaron su rostro mientras corría a través de la espesa maleza. La madre dragón se movió a su lado, su cuerpo tejiendo sin esfuerzo entre los árboles, sus crías en sus talones. El primer equipo de ataque aterrizó en el claro que había delante. 3 figuras emergiendo de la niebla, armas en alto. Sauron no dudó, disparó primero. El primer disparo alcanzó a uno de ellos en el pecho, haciéndolos tambalearse hacia atrás. El segundo mundo para tomar represalias. Pero antes de que pudiera disparar, la madre dragón estaba allí, se estrelló contra él, garras desgarrando la armadura, su enorme cola girando para aplastar al tercero en la tierra. Otra nave se alzaba sobre ellos, sus cañones cargando. La sangre de Sauron corría. Movimiento frío. La madre dragón no dudó. Extendió sus alas por primera vez desde que había sido liberada, desde que sus cadenas habían caído. Realmente las estiró hasta su máxima extensión. El aire se sacudió cuando los golpeó una vez, 2 veces. Luego, con un último y poderoso empujón, se elevó al cielo. Saurin apenas tuvo tiempo de aguantar mientras el viento los azotaba. Sus brazos se envolvieron firmemente alrededor de la cría mientras la jungla caía debajo de ellos. Las otras 2 crías se aferraron a la espalda de su madre, sus pequeñas garras agarrando firmemente debajo de ellos. Los soldados del gremio revolvieron sus armas. Disparando demasiado tarde, la madre dragón dejó escapar un rugido ensordecedor mientras se elevaba, sus ojos dorados fijos en la nave más cercana. Entonces ella atacó. Ella se zambulló rápido, preciso, sus garras rasgando a través del ala de la nave, enviándola en espiral fuera de control hacia la jungla debajo. El cielo le pertenecía de nuevo. La segunda nave se inclinó con fuerza tratando de evadir sus cañones, pivotando hacia ellos. Saurin podía sentir el calor de los motores debajo de ellos, escuchar el chillido de las torretas de plasma apuntándolos, pero la madre dragón fue más rápida. Ella giró a través del aire zigzagueando entre las nubes de tormenta, su cuerpo moviéndose con propósito, con memoria. Este era su lugar. La nave disparó, pero ella ya se había ido. Ella dio vueltas por encima de eso, alas cortando el cielo como una cuchilla, luego las dobló hacia adentro y se zambulló. Saurin apenas tuvo tiempo de prepararse. El impacto destrozó el metal, sus garras clavándose en el casco de la nave, su peso tirando de ella en un descenso en espiral. La tripulación dentro entró en pánico. Saurin pudo verlo a través del cristal de la cabina, los ojos muy abiertos, los movimientos frenéticos. Antes de que la nave se estrellara contra la jungla, uno se fue. La última nave dudó. Habían visto lo que ella podía hacerlo y ahora tenían miedo. La madre dragón flotaba en el aire, sus alas batiendo fuerte, su respiración agitada por el esfuerzo. La habían roto, capturada, encadenada, pero ya no era esa criatura, era libre. El último barco ni siquiera intentó luchar, se giró y huyó. Sorin dejó escapar un suspiro tembloroso, sus manos aún apretadas alrededor de la cría en sus brazos. Su corazón latía con fuerza, todo su cuerpo temblando por la pura e imposible locura de lo que acababa de pasar. Lentamente la madre dragón inclinó sus alas deslizándose hacia la jungla de abajo, aterrizó suavemente, el suelo temblando bajo su peso. Las crías bajaron de su espalda, piando con entusiasmo. Su miedo se fue reemplazado por algo
Nuevo orgullo Saurin se deslizó de su lado, sus piernas inestables debajo de él se giró para mirarla, su boca se abrió para decir algo, cualquier cosa, pero antes de que pudiera ella bajó su enorme cabeza y la presionó contra su pecho. Elevarse y congelarse no era sumisión ni gratitud, era algo profundo, un vínculo, una elección. Exhaló apoyando una mano contra las cálidas escamas de su hocico. Si susurró voz gruesa, sé que ella lo había salvado y él la había salvado a ella, ninguno de los dos le debía nada al otro, pero tampoco se iba a ir. Sauren dejó escapar un suspiro lento y constante. Entonces, ¿qué dices si le encontramos a ti y a tus hijos un verdadero hogar? La madre dragón resopló suavemente y luego, justo cuando el sol salía detrás de ellos, sonrió.